licenciatura en Administración, y en el día de hoy vamos a ver, dentro de la materia de Derecho Concursal, que está destinada para el estudio de ustedes, vamos a trabajar con el programa, con la unidad número 5, el punto número 1 y 2. ¿Sí? Yo soy Liliana, Liliana Di Pietro. Entonces lo que me interesa es ver hoy día esos puntitos del programa de la bolilla 5.1 y 2, de manera tal que ustedes la puedan entender de la manera más fácil posible. Ustedes son licenciados, están estudiando para la licenciatura en Administración, y la diferencia, como ustedes ya deben saber, con los que estudian Derecho Concursal y que están en la carrera de contador, la diferencia es que los contadores pueden actuar como síndicos dentro del proceso concursal y de la quiebra, mientras que ustedes, los licenciados, pueden asumir otro rol que no es el de la sindicatura concursal dentro de estos procesos que acabo de nombrar. No por eso menos importante el rol que van a desempeñar ustedes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder analizar estos puntos del programa y todos los puntos del programa que están en esta materia, siempre tomando en consideración el rol que ustedes van a hacer como licenciados en Administración. Entonces, nosotros en esta unidad vamos a analizar el proceso de la quiebra, ¿sí? Que ya no es muy distinto al del proceso concursal que ustedes ya vieron, y entramos ahora a analizar lo que es la quiebra, los diferentes tipos de quiebra que se pueden presentar, y entonces lo que nos interesaría a nosotros los docentes y ustedes estén sabiendo con respecto a este punto, es que si tienen que asesorar a alguien que está en una situación de crisis y que ya no puede con el concurso preventivo salir de la crisis y tiene que eventualmente terminar en una quiebra, tienen que saber asesorarlo al deudor para decirle, bueno, mire, la etapa de la quiebra o el proceso de quiebra significa esto y qué es lo que puede pasar. Y también vamos a analizar las vías de verificación que se dan en la quiebra, que son bastante similares a la vía de verificación que ustedes vieron en el concurso, que se los dio en una clase la doctora Ayala, en una clase pasada. Quiero creer que tienen claro lo que fue el proceso concursal, porque estuve viendo que vieron lo que es el proceso concursal, estuve viendo que vieron las vías de verificación de crédito y también cómo se hace dentro del proceso concursal para obtener las mayorías de las propuestas de acuerdo que podría haber hecho el deudor a sus distintos acreedores, para luego, una vez que se han logrado la mayoría de capital y de personas, de las que habló el doctor Gustavo del Monte, que también les habló de categorización, para que ustedes sepan cómo pueden categorizar a los acreedores y jugar, digamos, un poco con las estrategias que se pueden armar para categorizar a los acreedores que se presenten en el concurso y lograr de esa manera la mayoría que necesite el deudor para que su propuesta de acuerdo sea aprobada, ¿sí? Y una vez que está aprobada esa propuesta de acuerdo, se homologa y se da por finalizado el concurso preventivo y queda, por supuesto, con terminar con el cumplimiento de la propuesta de pago que haya hecho el deudor a cada uno de sus acreedores según la categorización que haya hecho. Bien, ustedes saben que en el concurso preventivo, como una de las posibilidades para salir de la crisis, deben haberlo visto, por supuesto, está la posibilidad de que el deudor continúe en la administración de su empresa, solo que bajo la vigilancia del síndico. Es decir, que sigue la empresa en marcha, solo que, ¿qué hace en el concurso preventivo? Va ganando tiempo, se oxigena un poco, se suspende el curso de los intereses, se hace un corte a la fecha de presentación de concursos de todas las deudas que son anteriores a la fecha de presentación, y entonces hasta que pase el proceso concursal,
que lleva un periodo más o menos importante de tiempo, si bien él va a seguir pagando las deudas posteriores, ¿qué hace él? Ganar tiempo, juntar plata y tratar de juntar lo suficiente como para luego, cuando termine el periodo de exclusividad, que es el periodo por el cual él hace las propuestas de pago a cada uno de los acreedores, pueda afrontar esas propuestas de pago o junte algo de plata como para decir, bueno, a ver, le puedo pagar en efectivo una parte, la otra parte se la voy a pagar en cuotas anuales o mensuales, con quita, con intereses, depende, ¿sí? Bien, eso es el concurso preventivo así a grandes rasgos, ¿no? Y ya teniendo en cuenta que ustedes ya lo vieron. Después cualquier cosa, antes de terminar la clase, me hacen las preguntas que deseen. El tema que vamos a ver ahora es otro. Ya el contador Sergio ayer un poco les hizo una pequeña introducción, me comentó, con respecto a la quiebra y las posibilidades de quiebra que hay. Y luego entró a lo que era la liquidación, cómo se puede hacer la liquidación de una empresa o cómo se puede continuar con la explotación dentro del proceso falencial o de la quiebra. Bien, antes que entremos a ver los tipos de quiebra, les voy a decir que mientras que en el concurso preventivo la empresa sigue en marcha, en la quiebra entramos en una etapa de liquidación. Es decir, el concursado va a perder la administración de su empresa, que va a pasar a estar en manos de la sindicatura concursal, que le haya tocado en el proceso de la quiebra, pierde la administración. ¿Y qué pasa? Entramos en un proceso liquidativo. ¿Qué quiere decir que entramos en un proceso liquidativo? Entramos en un proceso en donde, bueno, ya no hay nada más que hacer y tenemos que liquidar los bienes que hay en la empresa para poder pagar con lo que se recaude de esa subasta de los bienes que se haga, de cómo se hayan vendido esos bienes, de lo que se haya recogido de la venta de esos bienes en dinero, poder ver de pagarle a todos los acreedores, y lo vamos a hacer en función de los privilegios que tengan todos y cada uno de los acreedores, y es aquí donde va a jugar un rol importante el tema de los privilegios, que ustedes lo van a ver en la próxima clase con la contadora Viviana Rodríguez. Quiere decir que dentro de la etapa esta de liquidación se subastan los bienes, siempre que haya bienes, puede ser que no haya bienes, hay algunas otras situaciones, ya vamos a ver si más adelante damos ejemplo. Subastamos los bienes, los vendemos, obtenemos el dinero necesario y afrontamos el pago de los acreedores teniendo en cuenta las preferencias o las prioridades que tienen cada uno de ellos de acuerdo a los privilegios que tengan, ¿sí? Eso es básicamente el proceso de liquidación, que no tiene nada que ver con el proceso concursal. Entonces acá estamos liquidando la empresa, el deudor pierde la administración de sus bienes, el deudor entra en un proceso de liquidación, entra en un proceso donde es desapoderado de todos sus bienes, o sea, pierde la administración y el poder de disponer de sus bienes, no la propiedad, pero sí el poder de disponer de sus bienes, y pasa todo a estar en manos del síndico, quien es el que va a llevar adelante todo el periodo de la quiebra, ¿sí? Por supuesto, siempre teniéndolo al juez como director del proceso, quien es el que termina decidiendo sobre cómo se va a resolver con respecto a las presentaciones que se vayan haciendo dentro del proceso falencial. Bien, dicho esto, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna? ¿No? No, ninguna. Les ruego que participen porque, a ver, yo voy a tratar de contarle un poco acerca de la quiebra y los distintos tipos de quiebra que se pueden dar de la manera más fácil posible para que ustedes salgan de la clase entendiendo lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Pero me interesaría que interactuemos para que ustedes se saquen las dudas, ¿sí? Yo les voy a compartir ahora pantalla para que vamos analizando los tipos de quiebra, que son los que yo entiendo que ustedes tienen que tener un conocimiento necesario para que puedan asesorar, es decir, para que le digan al señor que ustedes asesoran dentro de una empresa, mire, usted estaba en concurso preventivo, pero pasó esto y nos fuimos a la quiebra.
O mire, usted mismo, no hay un concurso preventivo anterior, usted puede pedir su propia quiebra, dado que no, su situación económica y financiera no da para tener un proceso concursal, da para subastar los bienes, venderlo y pagar con lo que saquemos a los acreedores y lo que nos alcance. O mire, ¿sabe qué puede pasar en este estado de situación que usted tiene en la empresa? Puede venir un acreedor a quien usted le debe plata y no la pagó en su vencimiento a la deuda con ese acreedor, puede pasar que venga y le pida la quiebra a usted. Esas situaciones se pueden presentar, ¿sí? Además de que después hay otras quiebras que se llaman dependientes, que son dos situaciones especiales que, digamos, las vamos a dejar como para hacer un pequeño comentario al final, porque me interesa más que quede claro toda esta parte. Bien, voy a compartirles pantalla, ¿les parece? Ustedes me dicen cualquier cosa si no ven, ¿sí? Me encantaría que alguien me conteste como para saber que hay alguien. Sí, profe. Sí, profe, tranqui. Sí, profe, acá estamos. Bueno, Sí se ve, no, porque veo figuritas nada más, no veo a nadie que se mueva, entonces yo estoy de este lado, ustedes me deben estar viendo seguramente, pero yo a ustedes no lo veo. Voy a compartir pantalla para ver de que, a ver, esperen un minuto. No hay tantos alumnos, me comentó el contador Sergio que ayer habían como 50, hoy hay 44, bueno, estamos ahí, deben de estar estudiando para el parcial. Rinden el lunes, el sábado, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cómo están para el parcial antes de entrar en tema? Profe, con respecto a eso queríamos consultar, ¿cuál va a ser la modalidad del parcial? La modalidad del parcial, tengo entendido yo, que es por la plataforma con preguntas que le van a hacer con respecto a las unidades que ustedes hayan visto o sea, no entra en el parcial, todo lo que sea quiebra no entra, o sea, la clase de ayer del profesor Sergio ni la clase mía de hoy entra para el primer parcial. O sea, entra toda la parte de empresas en crisis, que es la parte más importante para mí dentro de las injerencias que pueden ustedes tener como licenciado, y luego está la parte del proceso concursal que hayan visto, prestando muchísima atención a lo que es la verificación de crédito, siempre desde el lado del rol de ustedes del licenciado, ¿no? Ya les voy a, cuando veamos las vías de verificación de crédito en la quiebra, vamos a ir haciendo hincapié en algunos puntos, que es igual que en el proceso concursal, con algunas pequeñas diferencias en algunos tópicos, digamos, que se tocan. Preguntas sobre el proceso concursal, preguntas sobre la categorización, que también es un tema importante que lo dio el doctor Gustavo Del Monte, preguntas sobre la propuesta de pago, cuáles son las mayorías que necesitan tener para lograr la aceptación de la propuesta, qué efectos tiene, digamos, una vez que a ustedes ya le han declarado el crédito dentro del proceso concursal admisible o verificado o inadmisible, qué significa eso, cuáles son las vías que pueden tener, digamos, ustedes deben haber visto algo del incidente de revisión, que creo que la doctora Ayala le habló de eso. Bueno, básicamente va a ser preguntas respecto a esos temas, ¿sí? Dentro de la plataforma, no sé si alguno ya rindió el año pasado o no, si son todos chicos que están por primera vez, en la plataforma hay muchas opciones para poder evaluar. Algunas son preguntas de verdadero o falso, algunas son de preguntas de opción múltiple, donde se les da una consigna y ustedes pueden utilizar, poner la cruz en la opción correcta. Y bueno, no sé qué otra modalidad pueden llegar a usar los profesores que realizan el examen. Pero eso va a ser la plataforma. Disculpe, ¿cuántas preguntas viene que resolver para regularizar? Y eso va a depender de la cantidad de preguntas que sea y del puntaje que le asignen los profesores que hacen el examen. Pero ustedes para regularizar, entiendo que se regulariza con 4, para regularizar, ¿no? Gracias, profe.
Pero bueno, para llegar al 4 hay que ver qué puntaje necesitan, qué escala le ponen los profesores para llegar a ese número y poder regularizar la materia y después rendir el examen final como licenciado. A ver, el programa de ustedes y el examen de ustedes está hecho a la medida de lo que ustedes necesitan saber por el estudio de la carrera como licenciados en administración, así que no se preocupen porque no es difícil, la intención de todos los docentes de la cátedra es que ustedes aprueben, pero bueno, obviamente entendiendo de lo que estamos hablando, ¿sí? Después, antes de terminar la clase, vemos cualquier dudita que puedan tener. Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a ir, esta es la bolilla 5 de quiebra. A ver, esperen un minuto. Bueno, en la bolilla 5, ¿me ven a mí o están escuchando nada más? Sí, No, se sí ve, la profe, se ve la profe. pantalla. Sí. Se ve la pantalla, se escucha. Pero ¿se ve el power? Sí, Sí. profe. Bueno, listo. Vamos a la bolilla 5 de quiebra. Fíjense que aquí nosotros tenemos un concepto de la quiebra. Dice, es el proceso mediante el cual se persigue la ejecución del patrimonio insolvente para distribuir el producto de la liquidación entre los acreedores según el orden de sus privilegios. Era un poco lo que yo les comentaba. O sea, ¿qué es lo que perseguimos? La ejecución del patrimonio, es decir, la venta de los bienes, ¿sí? Nosotros dentro del patrimonio vamos a tener los bienes de la empresa, ¿sí? Ya sean bienes de una persona jurídica o bienes de una persona humana, ¿sí? Porque se puede presentar en quiebra o pedirle la quiebra tanto a una persona humana como a una persona jurídica, sea SRL, sociedad anónima u otro tipo de sociedades, dentro de lo que son los sujetos que son concursables, ¿sí? Para distribuir, dice, el producto de la liquidación, es después de hacer la liquidación, de acuerdo a lo que vieron con el contador Sergio, cómo se puede liquidar la empresa, lo producido lo van a distribuir entre los acreedores y teniendo en cuenta los privilegios que tienen estos acreedores. Ustedes saben que hay acreedores que tienen privilegio general, que están en los artículos privilegio general, privilegio especial, que son los artículos 241 y 246. Se me cayó el control. Y 246 de la ley, entonces ahí tienen desarrollado en forma taxativa cuáles son los conceptos que están amparados por el privilegio, ya sea general o ya sea especial, ¿sí? Cuando hablo de privilegio ya es un tema que lo van a abordar más adelante con la contadora Rodríguez y ahí lo van a poder ver con mayor detenimiento. Y si no, si queda tiempo al final de la clase, hablamos un poquito más. El estado de quiebra lo tiene que declarar obviamente el juez, ¿sí? La demanda, ¿sí? ¿Alguien habla? Profe, una chica se olvidó de apagar el micrófono y eso es lo que suena. Ah, bien. La demanda de concurso preventivo representa el pedido de una quiebra eventual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me presenté en concurso preventivo, existe la posibilidad de que nos vayamos a una quiebra, ¿sí? Ya cuando veamos los tipos de quiebra lo van a entender. Es decir, yo me presento en concurso de preventivo y la idea es salir airoso del concurso preventivo y pudiendo pagar a todos mis acreedores, que se homologue el concurso, dar cumplimiento a todo y que termine concluyendo el concurso como corresponde, ¿sí? Pero si eso no pasara, puede devenir en quiebra, ¿sí? Que es ahí estaríamos frente a uno de los tipos de quiebra. Es necesario para la declaración de quiebra que el deudor primero sea un sujeto concursable del artículo 2 y que se encuentre en cesación de pago, ustedes ya vieron lo que es la cesación de pago, o que se puedan dar algunos otros presupuestos concursales exigidos por la ley cuando no es necesaria la insolvencia, ¿sí?
¿Cuáles son los tipos de quiebras que pueden haber? Tenemos la quiebra indirecta, la quiebra directa forzosa o necesaria y la quiebra directa o voluntaria, ¿sí? Vamos a lo que es la quiebra indirecta, como primera situación que se puede llegar a presentar. A ver. En la quiebra indirecta, ¿sí? ¿Qué pasa en la quiebra indirecta? Cuando estamos en presencia de una quiebra indirecta, se va a originar cuando haya un concurso preventivo previo, es decir, la persona, sea humana o sea jurídica, se ha presentado en un proceso concursal y ¿qué pasó? No fracasó ese concurso por distinto motivo y entonces se le puede declarar la quiebra, ¿sí? Entonces, ahí dice, se declara cuando fracasa el concurso preventivo o cuando existe, ahí se me comió una E, incumplimiento o nulidad del acuerdo preventivo homologado. Entonces, tenemos distintas clases de situaciones que se pueden presentar. En este caso estamos frente a una quiebra indirecta, después vamos a ver que hay una quiebra directa pedida por el propio deudor o puede haber una quiebra directa pedida por algún acreedor y ya vamos a ver cuáles son las características. En esta quiebra indirecta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En esta quiebra indirecta, la quiebra indirecta deriva de un proceso concursal preventivo que está en trámite, que se ha frustrado por algunas de las razones que están legalmente previstas en la ley. Ustedes las tienen a los tipos de quiebra, siempre tienen que estar con la ley en la mano, en el artículo 77, y ahí le da, en los casos previstos por el artículo, dice 46, 47, 48, los incisos 51, 54, 61 y 63. Entonces, ¿cuáles son? Dice, cuando no se logren las mayorías para el acuerdo dentro del periodo de exclusividad. O sea, ¿cuál va a ser la hipótesis? Si el deudor no presenta en el expediente judicial las conformidades de los acreedores quirografiarios a la propuesta del acuerdo preventivo al vencimiento del periodo de exclusividad, ¿sí? Si él no tiene la mayoría y es una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad por acciones, o una cooperativa, o una sociedad en la que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, presten atención, en este caso, tratándose de esas sociedades, ¿sí? Antes de declararse la quiebra, no se produce la declaración de quiebra indirecta, sino que se produce la apertura del periodo de como que se llama de salvataje, que es el ground down del artículo 48 y 48 bis de la ley. ¿Perfecto? Y solo cuando estemos en presencia de un gran concurso. Entonces, que quede claro. Si yo no logré las mayorías del acuerdo dentro del periodo de exclusividad, artículo 46, me declaran la quiebra. Salvo que se trate de este tipo de sociedades que acabo de nombrar, que antes de la declaración de quiebra tienen la posibilidad de entrar dentro del periodo de salvataje del artículo 48 y 48 bis, siempre y cuando se trate de un gran concurso. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Hay alguien ahí atrás? Sí, profe, sí se entendió. Ah, bueno. Por favor, les pido que cuando no se entienda algo me pregunte, ¿sí? Luego dice, cuando no se acompañen las conformidades de los privilegiados cuyo acuerdo condicionaba al de los quirografarios, artículo 47. El artículo 47 establece que el deudor concursado será declarado en quiebra en aquellos supuestos en los que haya condicionado la propuesta formulada a los acreedores quirografarios a la aprobación de la propuesta dirigida a los privilegiados y no se alcanzó las mayorías legales establecidas para este caso, ¿sí? Las mayorías requeridas en la propuesta dirigida a los acreedores con privilegio general es la misma que se le exige a los quirografarios, que ustedes ya la deben haber visto cuando vieron la mayoría con el doctor Gustavo Del Monte. Mientras que cuando estamos hablando de mayorías
créditos con privilegio especial es necesaria la unanimidad. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué tenemos? Cuando el deudor en un concurso preventivo no presente... Profe, Sí, disculpe, eso siempre y cuando esté estipulado en la propuesta de los acreedores quirografarios o siempre. ¿no? Cuando esté condicionada la propuesta de los quirografarios a los privilegiados. En el caso de que no esté condicionado, ¿cómo No, vendría a ahí te ser va a el tema? interesar nada más que la mayoría de los quirografarios. Ah, En ok. realidad el concurso preventivo es un proceso que se hace para los acreedores quirografarios, ¿sí? Básicamente. Lo que no quiere decir que los acreedores privilegiados no puedan hacerse presentes. Por ejemplo, el Estado va a presentarse a verificar su crédito y tiene el capital de los impuestos que tienen privilegio general, mientras que los intereses de los impuestos, por ejemplo, es un crédito quirografario, ¿sí? Pero después están los acreedores con privilegio especial, ¿sí? Que son los que tienen, por ejemplo, una prenda o una hipoteca sobre determinados bienes, la hipoteca sobre un inmueble o la prenda sobre un rodado. Esos acreedores especiales, que puede ser que la propuesta se condicione al logro de la mayoría de esos acreedores, ahí se necesita una mayoría por unanimidad, ¿sí? Y si no, puede ser que estos acreedores privilegiados con privilegio especial se presentan a verificar el crédito y una vez que tienen verificado el crédito ya tienen abierta la vía para ejecutar los bienes que es asiento del privilegio de ellos, que en el caso de la hipoteca será el inmueble, en el caso de la prenda sería el bien mueble que le corresponda. ¿Mm? Bien. Cuando el deudor en la propuesta cuando el deudor en un concurso preventivo no presente la propuesta de pago, ¿sí? Es decir, dentro del periodo de exclusividad, el deudor tiene que presentar una propuesta de pago. Si no lo hace, se puede declarar la quiebra, ¿sí? Cuando no existan inscriptos en el supuesto del proceso ese de salvataje para las empresas que hemos mencionado hace un ratito. Cuando se abriera el proceso de salvataje y no se inscribieran interesados en el registro que se abre por el magistrado a los efectos de ese salvataje, se dispone la quiebra de la persona jurídica, vencido el plazo establecido a esos efectos, sin más trámite. O sea, directamente se le declara la quiebra. Es decir, cuando se den ese tipo de sociedad anónima, SRL y todas las que yo les he nombrado, que pueden entrar en el cramdown siempre que se trate de un gran concurso, si no hay inscripto para ese proceso de salvataje, se declara la quiebra. Puede ser que se abra el cramdown. Cuando no existan inscriptos, no se logren las conformidades en el cramdown también. Es decir, hay inscriptos para el proceso de salvataje, entran, digamos, en el registro, pero si pasa que no se logran, que fracasa el procedimiento de salvataje, también se declara la quiebra. Eso está previsto en el artículo 48, en el inciso 8, ¿sí? O sea, puede también ocurrir que se hayan obtenido las mayorías dentro de ese proceso de salvataje, pero que no haya sido homologado judicialmente. También se dispone la declaración de quiebra, ¿sí? O cuando ninguno de los inscriptos en ese proceso de salvataje presenta propuesta en el expediente en los términos del inciso 3 de del artículo 48. Siempre tienen que estudiar con la ley en la mano porque siempre hay remisión a los distintos artículos y entonces ustedes más o menos lo tienen que tener ubicado. El artículo 48 es famoso porque se trata del procedimiento del cramdown o del salvataje de la empresa, vuelvo a repetir, para determinadas sociedades y siempre que se trate de un gran concurso. Ustedes saben que hay grandes concursos y pequeños concursos. Puede ser también que estemos en presencia del artículo 51, cuando haya una impugnación contra el acuerdo, ¿sí? Si el acuerdo que presentó el deudor hubiera alcanzado las mayorías necesarias, ¿sí? Alcanzó las mayorías
hizo su propuesta, pero hubiese sido objeto de que alguien lo pueda impugnar de acuerdo a lo que dice la ley en el artículo 50 por alguno de los sujetos que estén legitimados para hacerlo. El juez va a proceder a la declaración de la quiebra si estima procedente la oposición y siempre que no se reúnan los requisitos que autoricen la apertura del salvataje. ¿Qué dice el artículo 50? ¿Ustedes tienen la ley ahí? Fíjense que el artículo, Sí, profe. sigue, el artículo 50 dice, ¿quiénes pueden impugnar? Los acreedores con derecho a voto y quienes hubieran deducido incidente por no haberse presentado en término o por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios, pueden impugnar el acuerdo. Ahí tenemos quienes están legitimados para hacerlo. Dentro del plazo de 5 días siguientes a que quede notificada por Ministerio de la Ley la resolución del artículo 49, ¿sí? Es decir, que se puede impugnar el acuerdo. El artículo 49, hay una resolución que saca el juez diciendo que hay existencia de acuerdo, ¿sí? Pero ese acuerdo puede ser impugnado. ¿Y cuáles son las causas por las que se pueden impugnar ese acuerdo? Error en el cómputo de las mayorías, falta de representación de los acreedores que concurren a formar la mayoría, una exageración fraudulenta del pasivo, una ocultación o fraudulenta del activo, o no haberse tenido en cuenta las formas esenciales para la celebración del acuerdo. Y dice la ley, esta causal solo puede invocarse por parte de acreedores que no hubieran presentado conformidades a la propuesta del deudor, de los acreedores o de terceros. Es decir, si hay una impugnación y se le hace lugar, se le puede decretar la quiebra también, ¿sí? Es decir, que si se le estima procedente, se declara la quiebra. Siempre y cuando no estemos en la situación de entrar a una posibilidad de salvataje. Otra situación que se puede dar es, obviamente, cuando no se abonen los honorarios regulados en el concurso preventivo. Una vez que se homologa el concurso preventivo, en esa misma resolución de homologación, se fijan los honorarios de los funcionarios del concurso. La sindicatura, el abogado del síndico, que el síndico normalmente tiene un abogado y hace un trabajo interdisciplinario para hacer su trabajo de sindicatura, ¿sí? Trabaja a la par normalmente con otro abogado, no siempre, pero sí en la mayoría de los casos, y sobre todo pues, si se trata de un gran concurso, tiene un abogado que, por supuesto, lo asesora en toda la parte jurídica y, por supuesto, tiene que cobrar. Esos honorarios de ese abogado que lo ayuda al síndico corre por cuenta de la sindicatura, es decir, de lo que le regulen al síndico va un poco para ese abogado. Bueno, en algunas resoluciones yo he visto que ya se pone directamente cuánto le corresponde al abogado del síndico y cuánto le corresponde a la sindicatura. Y también se regulan los honorarios para quienes han sido los abogados del deudor, del deudor que se ha presentado en concurso preventivo, siempre tiene un abogado que lo representa y lo asesora, o es su apoderado, obviamente. Si esos honorarios no se pagan, son exigibles a los 90 días contados desde la homologación del acuerdo, o con el pago de la primera cuota concordataria a alguna de las categorías de los acreedores, lo que pueda ocurrir primero. A partir de ese momento, los profesionales, síndico incluido obviamente, se encuentran legitimados para peticionar la quiebra, indirecta en este caso, si no se le han pagado los honorarios. Así que ojo con eso. Luego, tenemos el artículo 61 que habla de la nulidad del acuerdo, es decir, se presentó el acuerdo, pero a requerimiento de los acreedores legitimados, el acuerdo que fue homologado puede ser declarado nulo si se hubieran acreditado algunas de las causales que están en el artículo 60 de la ley. Entonces se van al artículo 60 de la ley. ¿Y qué dice el artículo 60? Habla de la nulidad. ¿Y cuál es la causal de nulidad? La nulidad solo puede fundarse, dice, en el dolo empleado para exagerar el pasivo, reconocer o aparentar privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, ocultar o exagerar el activo
descubierto después de vencido el plazo del artículo 50. El artículo 50, ¿de qué hablaba? El artículo 50 hablaba de la impugnación que se pudiera hacer, ¿sí? Entonces, bueno, fundamentalmente tener en claro que se puede declarar la nulidad del acuerdo homologado, puede ser declarado nulo a pedido de cualquier acreedor comprendido en él dentro del plazo de 6 meses, contado a partir del auto que dispone la homologación del acuerdo. ¿Y cuáles son las causales? Ahí la tiene. Y luego también tenemos cuando exista incumplimiento del acuerdo. Hemos llegado a la finalización del concurso, se homologó el acuerdo, se hicieron las propuestas de pago, se lograron las mayorías, ¿y qué pasa? Empieza a correr el cumplimiento del acuerdo, es decir, el deudor tiene que empezar a pagar lo que se comprometió con cada uno de los acreedores de acuerdo a las propuestas de pago que haya hecho, ¿sí? Entonces, si no paga, ¿sí?, se puede pedir la declaración, se declara la quiebra. Es decir, alguien puede presentar un escrito y decir, mire, señor juez, no se está dando cumplimiento con el pago de la cuota concordataria, y entonces en ese caso se puede declarar la quiebra, ¿sí?, por el incumplimiento del acuerdo preventivo. Puede ser solicitada a instancia de un acreedor interesado, obviamente, del propio deudor o de los controladores del cumplimiento del acuerdo. Puede ser una denuncia que haga un acreedor comprendido en el acuerdo ante el incumplimiento total o parcial. Como se trata de un pedido de quiebra indirecta, es necesario que se le corra vista, por supuesto, al deudor, a los fines de que pueda ejercer su derecho de defensa, y también a lo que son los controladores del acuerdo. No sé si ustedes le dijeron que dentro del proceso concursal se nombra siempre a los 3 acreedores de mayor monto, se lo nombran como integrantes del comité del control del acuerdo, que son los que deberían llevar el control de que se paguen las cuotas concordatarias del acuerdo que se haya homologado. Y el propio deudor, dice, también se encuentra igualmente legitimado para solicitar su propia quiebra cuando manifestare su imposibilidad de continuar el cumplimiento del acuerdo homologado con sus acreedores, ¿sí? O sea que, ojo, que no solamente lo puede pedir un acreedor, sino que el propio deudor, ante la imposibilidad de cumplir con el acuerdo que él hizo con cada uno de los acreedores, puede pedir su propia quiebra también. Y finalmente, también el síndico y los controladores del acuerdo también se hayan habilitado para denunciar el incumplimiento del acuerdo y requerir la quiebra indirecta del concursado. Y pueden haber, esto no es taxativo, todo lo que hemos mencionado, que lo menciona la ley, sino pueden haber otro supuesto, como ser que la no presentación de la propuesta del acuerdo por el deudor concursado en el tiempo oportuno, o la falta de depósito del precio de la compra de las partes sociales cuando haya un ground down, por ejemplo. Entonces, ante todos estos supuestos, estamos en presencia de una quiebra indirecta. Entonces, ¿qué es lo que acá quiero que tengan en claro? A ver, tiene que haber, ay, ¿cómo entro de nuevo acá? No sé qué hice. Vamos a seguir, no me sale. Espere que se me chispoteó acá. Acá está. Estábamos en la quiebra indirecta. Quería que se me, porque ahí no se me ve, quería poner la cámara, pero ahí está. ¿Ahora me ven? Sí, profe. Se me ve. Entonces quedó claro, ¿no es cierto?, que la quiebra indirecta es una quiebra indirecta o consecuencial, ¿sí? Surge como consecuencia de que hubo ante un concurso preventivo, y ante el fracaso de ese concurso preventivo por distintas circunstancias, que son todas las que vimos acá, se declara la quiebra. ¿Está claro? ¿Alguna duda al respecto?
No, profe. No, profe, Bien. todo claro. Más rápido, si no, no vamos a llegar al otro tema que me interesa, que es el tema de las verificaciones de crédito. Efectos del concurso preventivo en la quiebra posterior, lo vemos rápidamente. ¿Qué se va a respetar? Si hubo un concurso preventivo que devino en una quiebra, la verificación de los créditos que se realizó en el concurso preventivo se respeta porque ya tiene autoridad de cosa juzgada. Recuerden que si se verificaron los créditos en el concurso preventivo, ya tienen autoridad de cosas juzgadas, quedaron ahí, salvo algún crédito que se haya declarado inadmisible y esté con un incidente de revisión y todavía no haya sido resuelto. Los actos de administración ordinaria sobre los sujetos de autorización concursal también se respetan, los privilegios que hayan sido reconocidos en el concurso también se conservan, se respetan los efectos producidos por la homologación y el cumplimiento parcial del acuerdo preventivo, salvo que el acuerdo haya caído en una nulidad. Es decir, ya lo vamos a ver con más claridad, inclusive cuando veamos la verificación de los créditos, qué pasa con la verificación de los créditos que vienen del concurso, y luego pasamos a la quiebra. Vamos a la quiebra directa o forzosa. La quiebra directa forzosa, ¿cuáles son las características? No tiene que haber ante la presencia de un concurso preventivo, ¿sí? Se da cuando es demandada judicialmente por el acreedor ejerciendo la acción ejecutiva colectiva. Es decir, hay un acreedor a quien el deudor le debe dinero, ¿sí? No existió un concurso preventivo anterior, por eso es quiebra directa, no es indirecta, es quiebra directa forzosa, y hay un acreedor que tiene la opción o de ir a ejecutar su crédito por la vía individual, presentarse en el juzgado que corresponde para la ejecución de su crédito, o puede pedir que se declare la quiebra tratándose de un crédito exigible, ¿sí? Entonces, se produce a través de la presentación de una demanda, la cual, esa demanda insta la jurisdicción y abre el proceso judicial. Se abre a través de una petición de quiebra y continúa a través de la sentencia de quiebra, cumpliendo con los requisitos del artículo 83, primer párrafo, y los requisitos procesales que establezca la ley. Debe ser un sujeto obviamente concursable, que se encuentre en estado... También que se encuentra en estado de cesación de pago el deudor, y su deuda debe ser exigible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la deuda sea exigible? Es decir, que ya se haya vencido. ¿Sí? Es decir, que no es la única facultad que tiene el acreedor para lograr el cobro de su crédito. Tiene la opción de ir por la vía, la ejecución individual, o de ir por la vía del pedido de quiebra. ¿Sí? Obviamente, vuelvo a decir, se tiene que tratar de un crédito que sea exigible, que esté vencido, obviamente, esto quiere decir que sea exigible y que no esté sujeto a ninguna condición, ¿sí? En el caso de los acreedores con privilegio especial, deben demostrar en el pedido de quiebra que los bienes que integran el asiento de su privilegio resultan insuficientes o no existen para satisfacer su crédito, por ejemplo. Eso para que lo tengan en cuenta. Y si se trata de un acreedor laboral, no hace falta que pruebe la insuficiencia de los bienes sobre los que recae el privilegio. Tienen esa excepción. Ustedes recuerden que los créditos laborales tienen para cobrarse del producido de las mercaderías, mientras que los créditos con privilegio especial tienen el asiento de su privilegio, ya sea sobre el bien inmueble o el bien mueble, según se trate de un crédito con garantía hipotecaria o con garantía prendaria. ¿Sí? Luego tienen, ya está esto. Esa es la quiebra directa o forzosa pedida por un acreedor. Luego tienen la quiebra directa o voluntaria, que es la que es pedida por el propio deudor. Se da cuando el deudor solicita su propia quiebra, es un derecho del deudor, paraliza la ejecución que haya habido presentada por algún acreedor, siempre y cuando no se haya ya declarado la quiebra pedida por el acreedor. Prevalece sobre los pedidos de quiebra que hayan hecho otros acreedores, se realiza también a través de una demanda,
no es necesario que el deudor acredite su estado de cesación de pago, porque lo que él estará haciendo al presentarse y al pedir su propia quiebra, está diciendo, está confesando que no está en condiciones de afrontar un concurso preventivo y que la única posibilidad que tiene ante su situación económica y financiera no le queda otra que vender sus bienes, liquidar todo lo que tiene y pagarle a los acreedores. Está haciendo como una especie de confesión, ¿sí? Y el juez puede rechazar ese pedido de quiebra, ya sea porque haya incompetencia o por cuestiones sustanciales que el juez crea que son importantes y que hacen que no se le declare la quiebra en ese momento, ¿sí? Entonces tienen tres tipos de quiebra, que son la quiebra indirecta, que es la que deviene de la frustración de un concurso preventivo por las distintas causales, la quiebra directa forzosa pedida por el acreedor, donde es fundamental que se trate de un acreedor que tenga una deuda vencida o exigible, como corresponde, y la quiebra pedida por el propio deudor, que confiesa al juez que realmente no está en condiciones de afrontar un proceso concursal y que por lo tanto está en un estado de insolvencia tal que lo único que le resta hacer es subastar todos los bienes que tiene y presentarse en quiebra, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre estos temas? Profe, ¿cuáles serían esas cuestiones sustanciales? Alguna cuestión sustancial en el pedido de quiebra que no se haya cumplido al presentar la demanda, por ejemplo, ¿sí? Algún hecho de importancia, no se me viene a la cabeza ahora cuál puede ser, pero algún hecho de relevancia importante que haga que el juez no declare el pedido de quiebra hecho por el deudor, ¿sí? A ver, el deudor tiene que cumplir con una serie de requisitos que es de dar cumplimiento a todos los requisitos del artículo 11, ¿sí? Entonces, y tiene que poner todos sus bienes a disposición del juzgado. Es decir, que tiene que cumplir con todo y cada uno de los requisitos. Y si no cumpliera con todos los requisitos que le establece el artículo 11, podría pasar que el juez no le declare la apertura de la quiebra. Podría pasar que no le declare la apertura de la quiebra. Espérense un minutito a ver si encuentro acá mi machete. Miren, realmente esto del incumplimiento, a ver, queda claro lo siguiente. A ver, la omisión de cumplir los requisitos exigidos por la ley no impide, tal como lo expresa el artículo 86 de la ley 24.522, la declaración de quiebra del deudor, sin perjuicio de que una vez abierto el proceso liquidativo, el cumplimiento sea exigido por el magistrado en uso de sus facultades y que le concede el deber de colaboración que le es impuesto al fallido. Algunos libros expresan, vieron que en el concurso preventivo se piden los requisitos del artículo 11 y si uno no le da cumplimiento, el juez puede otorga realmente un plazo de 10 días para el cumplimiento de ello. Pero en el caso de que estemos frente al pedido de quiebra del propio deudor, podría ser que si él no da cumplimiento a todo y cada uno de los requisitos que le impone la ley, que el juez no le declare la quiebra. Podría ser algún requisito sustancial de eso, ante el incumplimiento. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Bueno, y también el deudor puede desistir, ¿no?, de su propia quiebra. Es decir, puede
retractarse de la confesión que hizo con respecto a su situación, y una cosa es el desistimiento y otra cosa es la retractación, ¿sí? En el primero, por ejemplo, cuando yo hablo de un desistimiento, la diferencia va a radicar en que ese deja subsistente la confesión de hallarse en cesación de pago, posibilitando de esa manera que cualquier acreedor se valga de esa confesión para solicitar la quiebra, ¿sí? Mientras que si yo me retracto de algo, estoy demostrando que hubo un error en lo que yo dije, ahí carecen los acreedores de la posibilidad de utilizar este reconocimiento y de poderle pedir la quiebra. Es decir, si hay un desistimiento, puede abrirse la posibilidad de que un acreedor le pida la quiebra, mientras que si yo me retracto, digo, he cometido un error al solicitar mi propia quiebra, estoy confesando que he incurrido en algún error. Entonces ahí le estoy cerrando la posibilidad al acreedor que me pida la quiebra, digamos, bajo esa situación, lo que no quiere decir que el acreedor pueda pedir la quiebra después, porque su crédito está vencido y es exigible. Bueno, esos son los tipos de quiebra. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, Chicos. No, profe. ¿No? Ay, bueno. Bueno, lo importante de todo esto es que quiero que queden claro que hay quiebra indirecta, quiebra directa forzosa por el acreedor, quiebra voluntaria directa pedida por el propio deudor, y indirecta que deviene del fracaso de un concurso preventivo anterior. ¿Sí? Es lo más importante que les tiene que quedar claro. Y el concepto de quiebra, obviamente, que es un proceso de ejecución del patrimonio del deudor para que con el producido de los bienes se puedan solventar todas las deudas con los acreedores que tenga de acuerdo y que van a cobrar de acuerdo al privilegio que tenga todos y cada uno de los acreedores. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar al otro tema y les voy a compartir otra cosa. Espero un minutito. Les voy a compartir la pantalla ahora. Vamos a entrar a... ¿qué ha pasado acá? Determinación del pasivo, que es el otro tema que tienen dentro de la bolilla. Este sí es un tema muy importante. El primero también, porque habla de los distintos tipos de quiebra y de la importancia de hacer hincapié en la liquidación, en la subasta de los bienes que se da en el proceso falencial, ¿sí? Vamos a lo que es la determinación del pasivo. Es decir, ustedes vieron que en el concurso preventivo la doctora Ayala le habló de la determinación del pasivo, es decir, que tanto en el proceso concursal como en el de la quiebra hay que determinar cuál es la deuda que tiene el deudor o el fallido en la quiebra a una determinada fecha. En el caso del concurso preventivo a la fecha de presentación en concurso, en el caso de la quiebra, determinar el pasivo a la fecha de declaración de quiebra, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Fíjense que acá, ¿cuáles son las etapas de la quiebra? Bueno, acá he querido de alguna manera poner, bueno, tenemos la apertura de la quiebra y acá cuáles son los artículos que tienen que tener en cuenta, que está el artículo 77, los incisos 1, 2 y 3, y ahí habla del artículo 160 y 161, que vamos a decir algo al final de la clase si tenemos tiempo, que son las extensión de la quiebra, que son a lo que se llaman las quiebras dependientes, que es cuando se da la extensión a los socios con responsabilidad ilimitada y cuando hay confusión patrimonial, ¿sí? Pero no nos vamos a detener en eso porque lo voy a marear y me interesa bien que veamos el proceso de verificación de crédito. Que eso también le va a servir para el concurso y ahora para el parcial, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver que tenemos la quiebra directa y la quiebra indirecta. Dentro de la quiebra directa tenemos la voluntaria y la forzosa. En cualquiera de las dos situaciones, nosotros, si nos vamos al artículo 200 de la ley,
¿sí? Me dice, fíjense, al artículo 200 de la ley, ahí, ¿lo están ubicando? Habla del periodo informativo en la quiebra. Y el periodo informativo en el concurso, ¿cuál es? ¿Cuándo se da el periodo informativo en el concurso? Cuando se da, ¿qué? La verificación, ¿qué? ¿La verificación de crédito? El pedido de verificación de crédito en forma tempestiva, ¿sí? Ustedes vieron que en el concurso preventivo hay un periodo de verificación de crédito que va de determinada fecha hasta la fecha de vencimiento de ese pedido de verificación, donde todos los acreedores se tienen que presentar en la oficina del síndico a presentar la solicitud de verificación de crédito. Se van con 2 carpetitas los acreedores, ¿no es cierto?, la presentan ante el síndico con toda la documentación que justifique la existencia de ese crédito que ellos quieren cobrar, ¿sí? Y ese periodo se llama periodo de verificación tempestiva y estamos dentro del periodo informativo. Bueno, en la quiebra pasa exactamente lo mismo. Cuando es quiebra directa, ya sea pedida por el propio deudor o una quiebra forzosa pedida por el acreedor, va a existir ese periodo informativo en la quiebra, donde fíjense en que el artículo 200 reproduce prácticamente lo que dice el artículo 32 con respecto a la solicitud de verificación de crédito, el artículo 33 en cuanto a las facultades de información que debe haber, y el artículo 34 que habla del periodo de observación de los créditos. Fíjense en que acá habla del periodo informativo de la quiebra, y dice, todos los acreedores por causa o título anterior en la declaración de quiebra y sus garantes deben formular al síndico el pedido de verificación de que su crédito es igual que en el concurso, indicando monto, es decir, que yo tengo que cuantificar siempre el monto de mi crédito, es fundamental eso, cuál es la causa de mi crédito para que no me lo declaren incausado y probar la causa de ese crédito, y cuál es el privilegio que tiene ese crédito, si se trata de un acreedor con privilegio general, con privilegio especial, o simplemente se trata de un acreedor quirografario. Igual que en el concurso. Ojo al piojo acá. La petición debe hacerse por escrito en duplicado, acompañando los títulos justificativos con 2 copias firmadas, expresar el domicilio que constituya todos los efectos del juicio. El síndico, ¿qué hace? Devuelve los títulos originales, dejando constancia del periodo de verificación, la fecha, le pone cargo, la fecha, para que quede claro que fue presentado dentro de ese periodo de verificación tempestiva, ¿no es cierto? Y puede requerir la presentación de los originales cuando lo estime conveniente, la omisión de presentarlo obsta la verificación. Es decir, yo no me puedo ir a presentar el pedido de una verificación de un crédito si no llevo los originales. El síndico ve los originales y da fe de que vio los originales y se queda con la fotocopia, ¿sí? Pero una vez que ya vio los originales. Y puede el síndico requerir los originales cuando lo crea necesario. Deben también pagar en la quiebra el arancel de verificación de crédito a los créditos que les correspondan. Los créditos laborales no pagan arancel, y los créditos que no superen los 3 salarios mínimos vitales y móviles tampoco pagan arancel. El arancel que se paga por el pedido de verificación de crédito es igual al 10%, en su momento eran 50 pesos allá lejos y hace tiempo, pero ahora está estipulado que es un 10% del salario mínimo vital y móvil, que en este momento no recuerdo en cuánto está, pero la última vez que vi un arancel de verificación estaba en 1.900 pesos. O sea que obviamente que de 50 pesos que era originalmente fue modificándose, porque si no, cobrar 50 pesos por cada verificación de crédito no existe, digamos, quedó un valor ridículo. Y esa plata que se cobra el arancel, que cobra el síndico el arancel, la utiliza para afrontar todos los gastos que tenga con una rendición de cuentas posterior, ¿sí? Y después de presentar los créditos ante el síndico, también hay en cuanto a las facultades de información, el síndico puede realizar todas las compulsas que él crea necesarias
y valerse de cualquier tipo de información que necesite a efecto de poder analizar el crédito que le presenta el acreedor. Y también existe dentro de la quiebra el periodo de observación de los créditos. ¿En qué consiste la observación de los créditos? Yo soy un acreedor que me presenté a verificar el crédito. A mí me interesa que ese crédito me lo pague. Entonces me voy a presentar una vez que se terminó o que fue vencido el plazo de presentación tempestiva de los acreedores a verificar su crédito en la oficina del síndico, existe un plazo de 10 días donde pueden concurrir todos los acreedores a ver qué es lo que han pedido el resto de los acreedores. Y tienen la facultad de impugnar el crédito de algún acreedor, porque puede haber algún acreedor que crea que algún crédito ha sido creado y que hay connivencia entre el deudor y el acreedor para crear ese crédito, y luego, en el momento de hacer la votación, por ejemplo, en la propuesta de acuerdo en el concurso preventivo, el deudor se vea beneficiado con el voto de ese acreedor. ¿Sí? Entonces, por eso se hace la observación de los créditos. Y aparte, yo puedo decir ese crédito ya fue pagado, porque a mí que me interesa, cuando menos acreedores hayan, más posibilidades de cobro voy a tener yo. ¿Sí? Entonces, si hay algún crédito que ha sido creado y que es fraudulento, puede haber otro acreedor que, teniendo conocimiento, puede observar ese crédito, presentar las pruebas que hagan a su derecho, y el síndico después va a evaluar esa observación que se ha hecho al crédito y terminará opinando sobre la verificación, si el crédito puede ser declarado admisible o inadmisible. Acuérdense que cuando vieron el proceso concursal, los créditos pueden ser declarados verificados si no tienen ningún tipo de observación, es decir, que lo que ha pedido el deudor está correctamente en cuanto a monto, causa y privilegio, y es lo que termina opinando el síndico respecto a lo que se ha solicitado. No hubo observaciones por nadie y el juez termina dictaminando exactamente lo mismo. Entonces el crédito se lo declara verificado y hace cosa juzgada, y no existe la posibilidad de presentar un incidente de revisión. Mientras que si el crédito es declarado admisible o inadmisible, tiene abierta la vía de revisión por parte del acreedor, porque le puede venir el acreedor y decirle: señor juez, yo necesito que revise mi crédito, para eso es el incidente de revisión del artículo 37, porque no estoy de acuerdo en que usted me lo ha declarado admisible por 100 pesos y a mí el deudor me debe 110. Bueno, si se demuestra que él tiene razón, cuando culmine en la resolución del incidente de revisión, se le terminará dando al acreedor lo que corresponda, o haciendo lugar a la observación que haya hecho o no. ¿Sí? Lo mismo si se ha declarado un crédito inadmisible, está sujeto a un incidente de revisión. No se olviden eso, que es muy importante, ¿sí? Porque cuando ustedes tengan que asesorar al acreedor, por ejemplo, le tienen que decir, si tienen un cliente que se quiere presentar a verificar su crédito, ya sea en un concurso o en una quiebra, le tienen que decir cómo tiene que presentar todo, para que realmente el crédito esté presentado de tal manera que no sea observado por nadie y que realmente se logre que ese crédito tenga el carácter de verificado. Y decirle, si no, cuáles son las consecuencias de que se lo declare admisible o inadmisible y la posibilidad de que se lo pueda revisionar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, ¿se entiende, chico? Sí, profe, profe. queda claro. ¿Está claro? Sí, Profe, Sí. ¿de cuánto el plazo para que se presente a verificar y qué pasa si algún acreedor no se presenta a verificar? Si algún acreedor no se presenta a verificar dentro del periodo tempestivo, ¿sí?, tiene la posibilidad de presentar una verificación tardía después. Pero ya no forma ¿Sí? parte de la Así masa. Claro, pero ya digamos, se pierde la posibilidad de revisionar, tiene que cargar con las costas, también tiene que pagar el arancel, por supuesto, pero ya es un acreedor que se tiene que presentar por la vía incidental. Se le llama los dormidos,
y es la verificación tardía que prevé el artículo 56 de la ley. ¿Sí? Es Sí, decir, se respeta lo mismo para este. vos tenés varias vías de verificación. La tempestiva, que es la que se presenta en la oficina del síndico dentro del plazo que fija la resolución cuando vos te presentas en concurso y sale la resolución de apertura del concurso, ahí fijan todos los plazos. Lo mismo cuando sale la resolución de la quiebra, fijan los plazos para la verificación de los créditos en forma tempestiva. Y ya después vamos a hacer otra aclaración qué pasa con la quiebra indirecta, que hay otra posibilidad de verificar el crédito. Pero vamos despacio. En la quiebra directa pasa exactamente lo mismo que en el concurso. Tengo la posibilidad de presentarme tempestivamente, puedo tener una verificación tardía, puedo también tener un juicio de conocimiento en otro juzgado donde ya se dictó sentencia y me puedo presentar a verificar el crédito ya directamente en la quiebra con la sentencia del otro juzgado. Y esperen que lleguemos a la quiebra indirecta, que tengo la posibilidad también de presentarlo por la vía incidental, pero ya les explico, esperen que avancemos un poquito más. Obviamente que dentro de la quiebra directa también va a estar el artículo, el informe individual, la resolución de verificación que va a sacar el juez, después que el síndico haya presentado los informes individuales, qué efecto tiene esa resolución de verificación que produce la innovación de los créditos, qué efecto tiene esa resolución del artículo 36, quedan los créditos, cristalizados a la fecha de presentación en concurso, salvo que haya un incidente de revisión, por supuesto, y a ver cómo se termina resolviendo. No, dije mal, la innovación se produce con la homologación del concurso, perdón. También se puede hacer la invocación de dolo, ¿sí? Es decir, cuando hubo intención de perjudicar a alguien. También va a haber un informe general por parte de la sindicatura y también se pueden presentar observaciones a ese informe general por parte del síndico. Todo exactamente igual que lo que se presenta dentro del concurso preventivo, ¿sí? ¿Lo vieron a todo este proceso de verificación dentro del concurso preventivo, verdad? Sí, profe, sí lo vimos. Sí, bien. Porque como van a rendir ahora, esto es como hasta un pequeño repaso, ¿sí? Bueno, acá está, dentro de la quiebra directa, la posibilidad de tener un incidente de revisión de la sentencia verificatoria, que está previsto en el artículo 37, y ahí dice claramente, ¿sí? El crédito que se declara verificado, y en su caso el privilegio, produce los efectos de cosa juzgada, salvo dolo. La que lo declara admisible o inadmisible, es decir, cuando el crédito está observado, puede ser revisada a petición del interesado dentro de los 20 días a la fecha de resolución prevista en el artículo 36. Es decir, una vez que el juez saca la resolución del artículo 36, ya diciendo qué crédito ha sido verificado, admisible o inadmisible, tienen 20 días para presentar el incidente de revisión, ¿sí? Y también puede aplicarse el artículo 38, que habla de la invocación cuando hay dolo, ¿sí? Bueno, no nos vamos a meter con ese artículo porque digamos que no es tan importante, digamos, que ustedes lo conozcan a los efectos de lo que van a rendir, ¿sí? Simplemente lo leen al artículo 38 cuando habla de la invocación del dolo y los efectos que produce. En la quiebra directa, acá está la otra vía de verificación que me preguntaba el compañero, no está regulada específicamente en el artículo 200, pero análogamente se usan los artículos que hablan de la verificación tardía, que es el artículo 56. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también. ¿Qué pasa con estos acreedores? Acá voy a explicar. Como estos acreedores se presentan tardíamente y no se presentan en la verificación tempestiva,
no están dentro de la homologación del acuerdo que se hace de los acreedores que se presentaron a verificar su crédito tempestivamente, ¿sí? Porque estos se presentan tarde, entonces la resolución de verificación sale tarde. Entonces, como ya sale tarde, supongamos que yo verifique un crédito tardíamente por dormida, no me enteré que se había abierto el proceso falencial o el proceso del concurso preventivo, me presento tardíamente fuera de los plazos que se ha dado para presentarme ante el síndico, me voy por el incidente de verificación tardía, pero ya, ¿qué va a pasar? Me tengo que sumar a lo que ya se haya homologado en el acuerdo si estoy en el concurso preventivo. Y la verificación tardía en la quiebra se puede plantear en cualquier etapa de la quiebra, después de la verificación tempestiva, hasta la distribución final. La distribución final se hace cuando ya se ha subastado todo y se pasa a hacer el pago a todos y cada uno de los acreedores y se distribuye el producido de todas las ventas que se han hecho entre los acreedores de acuerdo al privilegio que tengan. Si ya se distribuyó todo, se deberá probar que se incorporan nuevos bienes para no hacer un desgaste jurisdiccional innecesario. Es decir, si ya se distribuyó todo y hay un acreedor que todavía no ha cobrado y que es tardío, va a tener que esperar a que se incorporen nuevos bienes para subastarlo y poderlo cobrar, ¿sí? Y el artículo 223 habla de la presentación tardía de acreedores también, y dice: los acreedores que comparezcan en el concurso reclamando verificación de créditos o preferencias después de haberse presentado el proyecto de distribución final, solo tienen derecho a participar de los dividendos de las futuras distribuciones complementarias en la proporción que corresponda al crédito total no percibido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se presentaron tardíamente, se le aplica este artículo. Es decir, van a participar de los dividendos que haya en futuras distribuciones, si hay nuevos bienes, y en la proporción que corresponda, porque ¿qué puede pasar? Que cobre un poco y no haya podido cobrar todo el crédito. Entonces, ahí termina cobrando lo que le corresponda al total del crédito que no se ha percibido todavía. Esa es la vía de verificación tardía. Esto es continuación del trámite en el proceso de conocimiento. También se aplica acá la parte que corresponde al concurso preventivo, que habla el artículo 21. ¿Sí? ¿Y qué dice? Decretada la quiebra, el acreedor puede decir si suspende el juicio, que había empezado en otro juzgado, y utiliza todas las pruebas que ha recabado en el expediente para acompañarle en el periodo de verificación por la vía tempestiva o por la verificación tardía si ésta fuera del plazo de la tempestiva y tiene un plazo de 2 años para hacerlo. Si el acreedor decide continuar con el trámite en la etapa que se encontraba ante el juez competente una vez que obtiene sentencia firme, se incorpora al pasivo falencial. ¿Sí? Eso lo dice el artículo 56. Se incorporan sin costa, haciendo valer la sentencia de cosa juzgada material como si fuera un título verificado. Es decir, que si yo ya me presento con la sentencia, que ya me han verificado un crédito en otro juzgado y ya voy con la sentencia, ¿sí? Directamente que ha resuelto en otro juzgado, me voy directamente con esa sentencia a verificar el crédito y hace la veces de un título verificatorio, ¿sí? De un título verificado. ¿Se entiende eso? Es decir, puedo irme con todos los comprobantes y con todas las pruebas que yo tenía en el otro expediente y pedir la verificación por la vía tempestiva o por la verificación tardía, o puedo esperar que se termine el trámite dentro de ese juzgado y ya presentarme con la sentencia verificatoria. Y en cuanto al ¿vieron pronto pago laboral en el concurso preventivo? Chicos. Hola. Creo que no, profe. No recuerdo que nos hayan dado ese tema. Bueno, el pronto pago laboral
Se da en el concurso preventivo y también se da la quiebra. En realidad, ¿qué es el pronto pago laboral? Se lo explico así básicamente. Está previsto en el artículo 16 de la ley, ¿sí? El pronto pago laboral es para todos aquellos acreedores que no tienen un crédito controvertido y teniendo en cuenta determinados créditos laborales, se le paga antes que a nadie, ¿sí? Por eso se llaman pronto pago. Se puede pagar de oficio, ¿sí? Puede ser un pronto pago que se paga de oficio, es decir, que se decide pagar, por supuesto, con la intervención del síndico en el concurso preventivo, porque cuando se presentan en concurso preventivo tienen que denunciar las deudas laborales y hacer todo un informe, después Sindicatura se expide al respecto y si el juez lo estima procedente, se hace el pronto pago de oficio. O puede ser que el pronto pago lo pida el acreedor interesado en que le paguen el crédito. Entonces, ese pronto pago laboral se paga con los resultados que vaya obteniendo la empresa en el concurso preventivo, porque el síndico tiene que ir haciendo un informe de cómo va el curso de la empresa durante todos los meses, ¿sí? Y con todo lo que se recaude, de ahí se destina una parte para el pago de los créditos laborales. Por eso algunos le llaman que son créditos que tienen un súper privilegio. Bien, en el concurso preventivo esos créditos se satisfacen, como les digo, con el resultado de la explotación. Mientras que en la quiebra se pagan con los primeros fondos que se recauden, es decir, con los primeros fondos que se recaude de las ventas que se hagan. Y se reservan la suma para atender estos créditos preferentes. ¿Sí? Les voy a decir eso para no marearlos. ¿Sí? Y luego, en la quiebra indirecta, la verificación de crédito, escuchen bien acá, presten atención, que es importante. En la quiebra indirecta, ustedes vienen de un proceso concursal anterior, ¿verdad? Donde supongamos que estemos en un concurso preventivo, ya se dictó la resolución del artículo 36 y se verificaron esos créditos. Esos créditos que se verificaron en el concurso preventivo, por supuesto que no tienen que volverse a presentar por esos créditos en la quiebra, porque ya están verificados en el concurso preventivo. Si ha fracasado el concurso preventivo y devino en quiebra, esos créditos son recalculados por el síndico desde la fecha de la presentación en concurso hasta la fecha de declaración de quiebra. ¿Y cómo lo voy a recalcular? Bueno, yo dije, están verificados a la fecha de presentación en concurso 100 pesos y en ese momento se le aplicó un interés, supongamos, del 1% mensual, ¿sí? Entonces, ese crédito se le va a aplicar el 1% de interés desde la fecha de presentación en concurso hasta la fecha de declaración en quiebra. Es decir, el crédito va a ser recalculado por la sindicatura. ¿Se entiende? Y después están los otros créditos, los que han nacido con posterioridad al concurso preventivo y antes de la declaración de quiebra. Entonces, esos créditos se van a presentar a verificar su crédito en la quiebra indirecta, ¿sí? Esos créditos tienen la opción de hacerlo por la vía incidental o hacerlo por medio de la presentación de la verificación tempestiva en la oficina del síndico. Lo dice el artículo 202. Fíjense en que dice, en los casos de quiebra declarada por aplicación del artículo 77, inciso 1, los acreedores posteriores a la presentación pueden requerir la verificación por la vía incidental en la que no se aplican costas, sino en casos de pedido u oposición manifiestamente improcedente, ¿sí? Les digo lo que pasa en la práctica. Normalmente nadie lo hace por la vía incidental, todos van a presentarse por la verificación tardía. Fíjense en que el artículo dice, pueden, o sea que es una opción, no es una obligación. Mientras que hay otros acreedores o el juez dispone
abierta la vía tempestiva, fija los plazos de vencimiento, el inicio y el vencimiento del periodo de verificación de crédito, y los acreedores pueden presentarse a verificar su crédito ahí ante la oficina del síndico, y si no, tienen la opción de hacerlo por la vía incidental. Y en la última parte del 202, fíjense en lo que dice: los acreedores que hubieran obtenido verificación de su crédito en el concurso preventivo no tienen necesidad de verificar nuevamente, que es lo que les había dicho hace rato, y el síndico procederá a recalcular los créditos según su estado, ¿sí? Es decir, que el síndico recalcula, como le dije, todo y cada uno de los créditos a la fecha de declaración de quiebra, desde la fecha de presentación en concurso. Esto es básicamente lo más importante con respecto a la verificación de crédito en la quiebra. Es decir, que ustedes tienen que se aplica el periodo de verificación tempestiva ante las oficinas del síndico, igual que en el concurso. Tienen la posibilidad de la verificación tardía, igual que en el concurso. Tienen la posibilidad de pedir la verificación del crédito por la vía incidental cuando se tengan ya una sentencia firme. Tienen la posibilidad de pedir la verificación incidental en el caso de la quiebra indirecta, ¿sí? O hacerlo por la vía de la verificación tempestiva también. Es decir, que no hay prácticamente diferencia. La diferencia está que cuando estamos en un proceso de quiebra, los créditos que se hayan verificado o se hayan declarado admisibles dentro del proceso falencial van a ser cobrados con el producido de los bienes que se liquidan, mientras que en el concurso preventivo esos acreedores van a ser pagados con los resultados que vaya teniendo la explotación, porque sigue la empresa en marcha. No sé si he logrado ser absolutamente clara con respecto a esto, a los temas que hemos abordado. Por ahí creo que ha quedado alguna cuestión que a lo mejor merece que ustedes, si tienen alguna pregunta, me la puedan hacer. A ver, chicos. A ver, les voy a decir algo. ¿Qué es lo importante para mí que ustedes sepan como estudiantes de la licenciatura? Tener en claro cuando una empresa está en crisis, o sea, ya me salgo de acá de los puntos que yo he tratado, tener en claro cuando una empresa está en crisis, cuáles son las posibilidades que tiene la empresa para salir de la crisis, que pueden ser que tenga herramientas a mano para salir de la crisis, sin necesidad de entrar a un proceso concursal, sin necesidad de entrar en última instancia a un proceso falencial, cuando ya no tiene, digamos, ninguna posibilidad de solucionar sus deudas de otra forma, entra a un proceso de liquidación. Cuando ya ha agotado todas las vías que la deben haber visto con el contador Paganetti, cuando le habló de las empresas en crisis, de por qué entran en crisis, de los factores internos, de los factores externos, y bueno, no han visto ahí el acuerdo preventivo extrajudicial que está en la bolilla, creo que 4, que también es la posibilidad, es una posibilidad que tiene el acuerdo preventivo extrajudicial, es una posibilidad que tienen también de hacer un acuerdo con los acreedores. Pero creo que la bolilla, perdón, creo que la bolilla 4 no, es hasta la 3 el parcial, profe, creo. Sí, pero simplemente le estoy haciendo un reconto de las posibilidades. Ah, perfecto. ¿Sí? Tal cual, no se ha dado la bolilla 4. Entra hasta la 3 exactamente, pero le estoy diciendo que es lo importante que ustedes tienen que saber. Para asesorar, decir, bueno, mire, las posibilidades son estas, salimos de la crisis de esta forma, sin necesidad de recurrir a un acuerdo preventivo extrajudicial, sin necesidad de irnos a un concurso, ¿sí? Tenemos estas herramientas para salir de la crisis, o mire, estamos ante una situación en que yo le aconsejo que nos presentemos en concurso preventivo, y bueno, ¿qué es presentarse? Le va a decir su cliente en concurso preventivo. Bueno, significa entrar en un proceso que tiene la siguiente etapa, y donde se verifican los créditos de los acreedores. Acá tenemos posibilidad de ganar
tanto tiempo de plazo, se paran las deudas anteriores a la presentación en concurso a tal fecha, a la fecha de presentación, y entonces ahí la empresa sigue pagando, ojo, ¿no? La empresa después de la presentación del concurso sigue pagando todas las deudas que son posteriores a la presentación del concurso, porque si no alguien le puede pedir la quiebra. Sigue pagando, pero ¿qué ha ganado? Ha ganado que las deudas anteriores a la presentación del concurso queden a la fecha de presentación del concurso quietas. O sea, nadie le va a cobrar nada durante el proceso concursal hasta que se llegue, ¿no es cierto?, a homologar la propuesta de acuerdo que haga el deudor a los acreedores, logre la mayoría y se termine homologando el acuerdo y va a pagar de acuerdo a lo que haya propuesto y se haya aceptado, ¿sí? En la medida que logre la mayoría. Profe, Sí. disculpe, ahí con el tema de la cesación de pago, ¿cómo sabemos para saber cuándo estamos en ella, digamos? Es decir, Vos tenés porque derechos reveladores de la cesación de pago, lo marca la ley. ¿Cómo probar un hecho de cesación de pago? Por ejemplo, la mora en el cumplimiento de una obligación constituye un hecho revelador del estado de cesación de pago por excelencia, digamos. sí, pero ¿cuánto tiene que haber de mora? Y bueno, yo creo que en esa instancia vos vas a analizar todos tus créditos, ¿no? No solamente uno, ¿no? O sea, todos tus acreedores, ¿sí? Y vos decís, bueno, a ver, yo le tenía que pagar a este señor a los 30 días. Pasaron 60 días, no le pagué, pasaron 90 días, no le pagué. Este señor ya me mandó al abogado, el abogado de este señor ya me intimó para que le pague, no le puedo pagar. Y entonces me pasa lo mismo con los otros acreedores, no tengo crédito, es decir, ningún banco me va a prestar plata para que le pague a los acreedores, no tengo posibilidad de afrontar el pago de la deuda de acuerdo a lo que voy obteniendo con la venta de mi empresa. Miren ahora lo que está pasando con la pandemia. ¿Cuántas empresas han dejado de vender por la pandemia? Se le cayeron todas las ventas. Muchas decidieron cerrar antes de presentarse en un proceso concursal, porque presentarse en un proceso concursal no es que yo me voy a ir, me voy a presentar gratuitamente, no, me voy a presentar en el proceso concursal, tengo la posibilidad de salir, pero tengo que analizar si realmente tengo la posibilidad de salir, si voy a poder afrontar el costo de ese proceso concursal, porque le tengo que pagar en su momento los honorarios al síndico, los honorarios al abogado, no es gratuito el proceso, ¿sí? Entonces, hay hechos reveladores de la cesación de pago que están detallados en la ley. Ya les digo en qué artículo. ¿Tiene la ley ahí? Sí, profe. ¿No vieron los hechos reveladores del estado de cesación de pago? No me acuerdo el artículo, que es recontra conocido. Hechos reveladores del artículo 79. Pueden ser considerados hechos reveladores del estado de cesación de pago, entre otros, o sea, quiere decir que no es taxativo, el reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo efectuado por el deudor, o sea, confieso que estoy debiendo, la mora en el cumplimiento de una obligación, que es el ejemplo que le di recién, la ocultación o la ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones, dejo la empresa a la deriva, me voy, no pago absolutamente nada. La clausura de la sede de administración o del establecimiento donde el deudor desarrolla la actividad, y han clausurado el establecimiento, ¿sí? Vino la AFIP y me clausuró el establecimiento porque no he cumplido con el pago de mis impuestos como corresponde. Esa clausura significa que mi establecimiento no está funcionando, entonces no he podido pagar los impuestos, no he podido afrontar esos pagos. Es un hecho revelador, ¿no? No quiere decir que por eso yo ya diga que estoy absolutamente en cesación de pago. Puede ser que esté debiendo los impuestos, me clausure la AFIP porque yo he decidido
no pagar la FIP, pero pagar el resto de mis acreedores. Son algunos hechos. Venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes en pago, ¿sí? Comienzo a vender mis bienes, a despojarme de mis bienes para poderle pagar a mis acreedores. Puede ser cualquier otro medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos, es decir, acudo a un usurero para que me preste plata. ¿Saben lo que es un usurero? Sí. Bien, es decir, me voy a uno de esos prestamistas, no a un banco. Bueno, ya el banco ya me cobra intereses altísimos si me presta plata, pero el usurero es peor. Me voy a estos arbolitos que le llaman los que venden dólares, que también prestan plata, y que me van a decir, toma 100 y yo le voy a terminar devolviendo 500, si puedo, ¿sí? Y por supuesto me hacen firmar una hipoteca, una prenda, se garantizan de alguna manera el cobro de la deuda, y me cobran unos intereses altísimos. Entonces yo recurso al usurero para pagar la deuda de un acreedor, pero a su vez le estoy debiendo al usurero, y así entro en una cadena de falta de plata, y empiezo a pagarle a uno, al otro no le pago, y le pido prestado al otro. Bueno, eso también es un hecho revelador, ¿sí?, del estado de cesación de pago. Y dice, el 78 dice, la prueba del estado de cesación de pago debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ella y la causa que lo genere. Es decir, puedo tener distintos tipos de obligaciones, ¿no es cierto? Comerciales, laborales, previsionales, fiscales, bueno, cualquiera sea la causa de mis obligaciones, que yo no la esté cumpliendo con regularidad, puede probarse que estoy en estado de cesación de pago, ¿sí? Es un estado generalizado de falta de cumplimiento de mis obligaciones en forma regular. Gracias, profe. ¿Qué otra cosa es importante que les decía? Bueno, tienen que tener en claro que ¿cuál es la diferencia entre el concurso y la quiebra? No porque ahora le vayan a preguntar de la quiebra, no le van a preguntar nada de la quiebra. Después vamos a hacer una clase de repaso más adelante, antes del otro parcial, que bueno, no sé qué fecha tendrá. A ver, acá yo tengo segundo parcial el 22/7, después del receso, pero seguramente va a pasar porque el receso creo que hasta más allá, ¿no? Hasta el 23 de julio es. Bueno, entonces seguramente el segundo parcial se va a poner y ya le van a poner la fecha y la plataforma, y ahí va a entrar todo lo que es el proceso de la quiebra, digamos, lo que se vio hoy día, lo que vieron ayer con el contador Sergio en cuanto a los modos de liquidar la empresa, y lo que vayan a ver con la contadora Viviana en cuanto al proyecto, creo que proyecto de distribución que tiene Viviana, etapa de distribución y privilegio, que es ahí donde yo tengo, bueno, tanto el recaudado de la subasta de todos los bienes, a ver qué pago primero, cuáles son las reservas que pago primero, qué es lo que tiene preferencia con respecto al cobro de otros créditos, y cómo voy pagando, y ahí juegan un papel importante los privilegios, como les decía, ¿sí? Si yo tengo un privilegio especial, si tengo un privilegio general, y si soy quirografario termino cobrando al último, y si queda plata, y siempre a prorrata, ¿sí? Después de pagarlo con las reservas de gasto, los gastos de justicia, los honorarios de los funcionarios, y todo lo que establece la ley, y pagar los créditos con privilegio especial, la plata que me quede, 50% va para los créditos con privilegio general y el 50% para los quirografarios. Y si la plata no alcanza, se va prorrateando en función del porcentaje que tenga cada crédito en el total, en el monto total de esos créditos, ¿no? O sea, yo puedo tener 100.000 pesos de acreedores quirografarios, pero cada uno tiene un importe diferente, entonces cada uno va a tener un porcentaje relativo, entonces ese porcentaje es el que se va a ir aplicando para el cobro en la medida que vaya alcanzando la plata, se prorratea, digamos. Tienen que tener en claro que el proceso concursal, la empresa sigue en marcha bajo la vigilancia del síndico, que hay determinados actos que están sujetos a autorización judicial, no puede el deudor
disponer de sus bienes así a su voluntad, tiene que pedir autorización judicial. Si se ausenta del país por más de 40 días también. Entonces está bajo la vigilancia del síndico. Si el deudor realiza algunos actos sujeto a autorización judicial y no ha pedido la autorización judicial, el síndico lo debe informar, y si tiene y como ahora hace informes con respecto a cómo va evolucionando la empresa, también puede ser que se le pueda nombrar un coadministrador o también un interventor dentro de la empresa si es que el deudor no se está administrando bien, porque lo que se pretende hacer es cuidar el pago de la masa de acreedores, de todas las acreencias de todos y cada uno de los acreedores, ¿sí? Entonces, en el concurso preventivo lo que se pretende es pagarle a todos los que tengan una existencia legítima, por eso es que se hace el análisis de todo y cada uno de los créditos dentro del proceso de verificación de crédito en la oficina del síndico. El síndico tiene que aplicar todos los medios que estén a su alcance para analizar todo y cada uno de los créditos. Si la factura es la que corresponde, si tiene el remito, si está declarado en el impuesto que corresponda, es decir, un análisis exhaustivo, un control, una verdadera auditoría de pasivo, como se le llama mafías, para decir, opino que este crédito es verificado, o es admisible, o es inadmisible. Lo que diga el síndico en su informe individual no es vinculante con lo que diga el juez a la hora de sacar la resolución del artículo 36. Puede coincidir o no, pero el síndico es un auxiliar de la justicia y para eso es la tarea de la sindicatura, para ayudarlo al juez a después resolver sobre el carácter de cada uno de los créditos. Que repito, no es vinculante, ¿sí? Puede el juez opinar diferente de lo que opinó el síndico, en cuanto al monto, en cuanto al privilegio y en cuanto a si el crédito está causado o incausado. Una vez que resuelva el juez la resolución del artículo 36, ya queda abierta la vía para después que el acreedor el deudor haga la propuesta de categorización, surja la resolución de categorización, surja la propuesta de pago dentro del periodo de exclusividad que dura 90 días, que se puede prorrogar por 30 días más, y dentro de ese periodo el deudor debe ir conversando con todo y cada uno de los acreedores que fueron verificados y admitidos en el concurso para decirle cómo les va a pagar. Y bueno, puede hacer esas propuestas diferenciadas que le habló el doctor Gustavo, y dentro de esa propuesta ofrecer una propuesta de pago. Si la aceptan, por supuesto que esa aceptación debe estar dentro del proceso concursal, dentro del expediente, con firma certificada por escribano, en donde el acreedor dice: acepto la propuesta de pago, la que consiste en tal y tal y tal, quita, espera, plan de pago, lo que fuere, ¿sí? Si logra la mayoría de capital y la mayoría de personas, como se lo explicó el doctor Gustavo, ese concurso se termina homologando, ¿sí? Ahí en la resolución de homologación se homologa el concurso, se le pagan los honorarios a la sindicatura, cesa la función del síndico ya, y que queda por ver que se cumpla con lo que se acordó, ¿sí? Y ahí, bueno, si no hay cumplimiento del acuerdo, ustedes ya vieron, es uno de los motivos por los que se puede ir a la quiebra indirecta, ¿sí? Básicamente en el concurso lo importante para el parcial de ustedes es todo lo que sea empresa en crisis, fundamental. Vean bien la bolilla 1 de crisis, de las empresas en crisis, todo lo que tenga que ver con la verificación de crédito en el concurso, la categorización, qué importancia tiene la categorización, cómo se obtienen las mayorías, y en qué puede consistir la propuesta de pago, y la homologación del concurso. Creo que eso lo deben tener claro, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguridad, Odol? ¿Está claro todo? De todas maneras, vuelvo a repetir, vamos a hacer antes del segundo parcial una clase adicional para rever el tema de las quiebras, por si les ha quedado alguna duda o algo ha quedado medio
medio ahí, medio en la nebulosa, y que no se entienda o que ustedes puedan no entender. Yo agradezco que hayan participado de esta clase, sabiendo que tenían el parcial el día sábado, pero bueno, de esta clase han podido un poco repasar el tema de la verificación de los créditos. No se olviden que dentro del concurso preventivo los intereses se suspenden a la fecha de presentación en concurso por los... No se olviden que el monto del pedido de un acreedor para verificar un crédito debe estar cuantificado, tanto el capital como los intereses, porque si yo digo, solicito mi crédito de 300 pesos más los intereses que correspondan, ni el síndico ni el juez están obligados a hacer el cálculo que ustedes enunciaron. En realidad se trata de una verdadera demanda, por lo tanto tiene que estar cuantificado el crédito, tanto en capital o en intereses si lo piden, ¿sí? A lo sumo, el juez podrá o el síndico podrá morigerar, o sea, reducir esos intereses si los cree abusivos, ¿sí? Tiene la facultad de hacerlo. Pero si piden intereses, tienen que cuantificarlo. Demostrar la existencia de la causa de la obligación surge de un crédito comercial, de una factura impaga, de un cheque que me dieron por el pago de esta factura, la fotocopia del cheque, el cheque en original que está rechazado por el banco, pero con la factura que justifica la emisión de ese cheque. ¿Sí? Bueno, así va a haber distintos tipos de créditos que cada uno presentará la prueba que entienda suficiente para que se pueda dar la existencia y la legitimidad del crédito. El pago del arancel, cuando correspondiere, y bueno, y toda la documentación que hagan al derecho de todo y cada uno de los acreedores, ¿sí? Y el deudor tendrá que, en el concurso preventivo, presentar todos los requisitos que solicite el artículo 11. Lo mismo pasa en el caso de la quiebra. La quiebra pedida por el deudor tiene que presentar todos los requisitos del artículo 11 también. O sea que prácticamente el tema de la verificación de crédito entre el concurso y la quiebra es bastante similar, solo que en un caso los créditos, los acreedores van a cobrar por los resultados de la explotación de la empresa, y en el otro caso va a salir de la subasta de todos los bienes, porque el fallido, en el caso de la quiebra, es desapoderado de todos sus bienes, que es uno de los efectos que tiene la quiebra, ¿sí? Tiene efectos personales y efectos patrimoniales. El desapoderamiento y la incautación de bienes, el desapoderamiento es quitarle la posibilidad de administrar y de disponer de los bienes, y la incautación es hacer efectivo justamente el desapoderamiento, ¿sí? ¿Qué otra cosa le iba a decir? A ver, que me esté acordando. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, en el artículo 8, ¿a qué se refiere cuando dice mientras se mantenga la separación patrimonial? A ver, espérate que vaya al 8. Ah, es cuando la persona fallecida, mientras se mantenga la separación patrimonial, cualquiera de los herederos puede solicitar el concurso preventivo en relación al patrimonio del fallecido, porque acá la separación patrimonial del heredero con el que ha fallecido y estaba en concurso preventivo, en relación al patrimonio del fallecido. ¿Sí? Es decir, y la petición debe ser ratificada por los herederos dentro de los 30 días, omitida la ratificación, se aplica el último paso de la firma. Es decir, que no porque se haya muerto deja de existir el concurso, ¿sí? La continúan los herederos. Pero en relación al patrimonio del fallecido no se va a ver involucrado el patrimonio del heredero. Pero es mientras la masa hereditaria se mantenga indivisa, ¿no es cierto? Claro. Recording stopped. ¿La masa de qué, perdón? Mientras la masa hereditaria se mantenga indivisa.
La masa hereditaria, que es todo el patrimonio del fallecido. Sí. 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 Vean bien los requisitos del artículo 11. Bueno, si no han visto pronto pago, no, tampoco se lo van a... Yo creo en el examen no le van a tomar nada que no le hayan pedido, chicos. Profe, Sí. hay una parte cuando habla la ley en la homologación, donde digamos, hay un artículo, se desglosa, digamos, en ítems, y explica que de acuerdo si se trata de una propuesta simple, digamos, sin categorización de acreedores, se la homologa, y si no, digamos, si se trata de acreedores categorizados, se tienen que cumplir tales requisitos, digamos. Eso no lo vimos en clase, pero bueno, son muchos y me pregunto si entra también eso en el examen. A ver, espérate. Bueno, es que esto va a depender de que si vos tenés una sola categoría de acreedores o has creado varias categorías de acreedores, ¿sí? Vos ya tenés una categoría de acreedor, ya está, no pasa nada, hacer una sola propuesta de pago para esa categoría y tenés que lograr la mayoría en esa categoría, ¿sí? Pero si tenés varias categorías, dice pluralidad de propuestas, la respectiva categoría, varias de categorías, tenés que obtener la mayoría en todas y cada una de las categorías. ¿Sí? Y ahí dice, bueno, la conformidad por lo menos de las 3/4 partes del capital quirografario. Pero bueno, no, esto, a ver, no le van a pedir tal cual el artículo. Lo importante es que vos sepas que tenés que lograr la mayoría en todas las categorías que haya hecho. Y las categorías vos las haces en función de, a ver, va a ser una estrategia, en la función de la cantidad de acreedores que tengas y los tipos de acreedores que tengas. Podés tener acreedores comerciales, financieros, laborales, qué sé yo, impositivos, previsionales. Entonces podés hacer distintas propuestas de categorización. O bien hacer una sola, si te conviene, pero bueno, tenés que pensar que si haces una sola, tenés que lograr la mayoría de las 2/3 partes de capital y de personas para que se te acepte la propuesta de pago. Bueno, profe, gracias. Es pura estrategia. Ajá. Homologación, y acuérdense que con la homologación, el efecto del acuerdo homologado produce la novación, no dije una barbaridad hace rato con la resolución del artículo 36, es con el efecto de la homologación que se produce la novación, que la novación es un modo de extinción de las obligaciones, es decir, yo tenía una obligación de 1.000 pesos y se homologó el acuerdo y yo terminé aceptando una propuesta de que me pague el 50% en efectivo. Entonces, esa obligación ya dejó de ser de lo que era originalmente y pasó a ser por el 50%. Eso es la novación. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, deseo de corazón, si no tienen otra duda, que les vaya muy bien en el examen. Es importante que presten atención a lo que les preguntan y que contesten rápido, porque la plataforma permite un solo intento y tienen que decir, bueno, verdadero, falso, supongo yo, ¿no? Que le pueden preguntar, hacer preguntas con verdadero o falso, eso se corrige inmediatamente en el sistema, ya tienen un puntaje asignado y es rápido de corregir. Así que espero que les vaya fantástico a todos. Gracias, profe. Y acuérdense de ver todo, fundamentalmente los temas de la empresa en crisis. Y verificación de créditos, categorización y mayorías.
Sí, lo que le dieron en clase, básicamente. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Bueno, deseo de corazón que les vaya fantástico y capaz que nos estamos viendo en una próxima oportunidad para sacar algunas dudas de las quiebras que puedan haber quedado de esta exposición. Gracias, profe. Bueno, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nada, chao, hasta luego, chicos, que tengan buenas noches.